porque si no se sometía, no ingresaba al servicio, si no se sometía, no se promovía, si no se sometía, no recibía un reconocimiento, y si no se sometía, y esto era lo más absurdo, no permanecía en el servicio. Sí, el tercer rasgo es el excesivo peso que se otorgó a las evaluaciones y sobre todo el excesivo peso que se otorgó a las consecuencias de las evaluaciones. ¿Sí? Muchas evaluaciones por aquí y por allá, la evaluacionistas a más no poder. Lo más grave es que las evaluaciones quedaron asociadas a consecuencias laborales extremas, como es el cambio de la función o incluso el despido. Y además, sin ninguna responsabilidad para la autoridad, sin que medie laudo de la autoridad laboral y sin que medie resolución del Poder Judicial. Fue la construcción de un régimen jurídico de absoluta excepción. El excesivo centralismo y la unilateralidad nos revelan una profunda desconfianza hacia los estados, hacia el magisterio y hacia la representación sindical. Yo digo, está bien, hay estados que no nos merecen ninguna confianza y hay cuadros dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y de otras expresiones sindicales que tampoco nos merecen ninguna confianza. Pero al magisterio, ¿por qué? Los maestros podrían decir como el clásico, ¿y nosotros por qué? Lo más absurdo de esta reforma es que se pretendía, según ellos, mejorar la calidad y profesionalizar y reprofesionalizar al magisterio sin la participación de los profesionales de la educación. Y aún más, en contra de los profesionales de la educación. Este es el absurdo mayor. Sobre el exceso de evaluación y sus consecuencias, todos sabemos, comenzando por nuestros 5 colegas que están en la Junta de Gobierno del INE, que la evaluación por sí misma no mejora la calidad. También sabemos que un exceso de evaluación puede empeorarla, pero aún más sabemos que un exceso de evaluación relacionada con la permanencia o no en el empleo es seguro que va a empeorar la calidad de la educación. ¿Sí? Ya veremos por qué. Construyeron un andamiaje retórico, discursivo, simbólico, muy curioso, ¿no? En medio de la prepotencia tecnocrática y de los saberes especializados, etcétera, etcétera, entronizaron en el marco constitucional, en el artículo 3º constitucional, un nuevo Dios, el de la calidad, definida como el máximo logro en los aprendizajes de los educandos. ¿Sí? Una definición de un gran Dios, pero con una definición simplona, el máximo logro en los aprendizajes de las niñas, los niños y los jóvenes. La única manera de acceder o de aproximarse a ese nuevo Dios, entrando al estado de gracia de la idoneidad, era someter a las maestras y maestros mexicanos a la piedra de los sacrificios de la evaluación. Pero además, ese gran Dios simplón, excluyente y meritocrático, como fue el concepto de calidad entendido como el máximo logro en los aprendizajes de los educandos, pronto mostró sus pies de barro. La calidad fue traducida por la SEP y el INE a un chorizo larguísimo que se denominó perfiles, parámetros e indicadores para evaluar al magisterio que quería ingresar al servicio, que quería promoverse, que quería recibir un reconocimiento o que quería permanecer en la función o en su empleo como maestro o maestra de educación básica. Entonces, elaboraron ese chorizo como de 150 páginas, ¿sí? Muy completo, por cierto, bien escrito, bien editado, bien publicado,
Pero a la hora de la verdad, ese chorizo de perfiles, parámetros e indicadores se tradujo en un simple y terrenal examen, ¿no? Un examen en el que no estaba contemplada ni siquiera la 10ª parte de lo que se había quedado plasmado en los perfiles, parámetros e indicadores que se convirtieron en el principal referente para evaluar a las maestras y a los maestros para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia. Pero veamos qué pasó con esas evaluaciones. Hay evaluaciones que transitaron, como dicen las diputadas y los diputados. Es una jerga que tomé por aquí del maestro Cuauhtémoc Ibarra, que tiene mucha experiencia en estos menesteres. Transitaron, ¿no? Transitaron la evaluación para el ingreso. Ha transitado la evaluación para las promociones, ¿sí? Medio transitaron las evaluaciones para el reconocimiento, sobre todo porque era la zanahoria, ¿no? Para que los maestros se sometieran a la evaluación punitiva del desempeño. Pero lo que no transitó ni podía transitar, y me alegra muchísimo, es la evaluación punitiva del desempeño. Veamos qué es lo que pasó. Vamos a comenzar al revés, por la evaluación del desempeño. Yo sé que tiene mal gusto hablar de los difuntos y de las difuntas, o en este caso, hablar de la evaluación de desempeño que precisamente aquí, en la Comisión de Educación y en esta Cámara de Diputados, se encuentra viviendo sus últimos estertores, ¿no? Y yo creo que para bien. ¿Sí? Comencemos. La evaluación para el ingreso, para las promociones, para el reconocimiento, más o menos transitaron o no transitaron. No le regateemos el éxito. Al fin y al cabo nada más estamos diciendo que transitaron, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué transitaron? Porque era allí donde habían aparecido la mayor parte de los fenómenos irregulares en los procesos para el ingreso, para las promociones y para el reconocimiento entonces plasmado en carrera magisterial. Transitaron y tuvieron la legitimidad que les otorgó el gran número de irregularidades que todos ustedes vivieron en los procesos de ingreso, de promoción y de reconocimiento. Pero también transitaron porque afectaban a un segmento más pequeño y más segmentado del magisterio. La del ingreso afectaba a aspirantes que provenían de distintas instituciones de educación superior, de distintas instituciones formadoras de docentes y además de distintas escuelas normales. En la promoción, en las evaluaciones para la promoción, el número también era muy pequeño y afectaba esencialmente al grupo de maestros que querían promoverse a los cargos de dirección, de supervisión. O sea, allí no hubo todos, eran pocos y además dispersos y segmentados. Y además contaba con la legitimidad que le otorgaba el hecho de estar superando un problema severo de irregularidades en el ingreso, en los procesos de ingreso, promoción. Pero también transitaron porque fueron voluntarias, ¿no? El que quería ingresar se sometía, el que quería promoverse se sometía, ¿no? Pero la que no transitó fue la evaluación del desempeño, ¿sí? Entonces, dejo la evaluación del desempeño y salto hasta el tema para el que me convocaron el día de hoy. Las evaluaciones para el ingreso y las promociones. Creo que en conjunto habrá que analizar con detenimiento si las evaluaciones, los instrumentos que se han usado en las evaluaciones para el ingreso, para las promociones, son realmente idóneos para identificar a los docentes, supervisores, inspectores, ¿sí? Y apoyos técnicos pedagógicos en las escuelas. Este es un tema que creo que tenemos que analizar con más detalle. Se armó tanto revuelo con respecto a la evaluación punitiva del desempeño y qué bueno que se armó, porque si no,
no estaríamos discutiendo ahora ni siquiera la evaluación para el ingreso y las promociones. Pero nos distrajo del análisis de las evaluaciones relacionadas con las dos evaluaciones que más transitaron a lo largo de este sexenio, que son las evaluaciones asociadas al ingreso. Entonces, el primer punto, no estoy seguro de que los instrumentos sean idóneos para identificar a los aspirantes más idóneos para ingresar al servicio docente o para ocupar los cargos de dirección, supervisión escolar. Hay otro problema adicional. Los concursos por oposición para el ingreso y para la promoción en realidad son examen, ¿no? La calidad ya quedó en el cielo y se convirtió en un argumento para, en su nombre, apalear, golpear, gasear, encarcelar, despedir, echar, incluso mediante la jubilación anticipada, a decenas de miles de maestras y maestros que todavía tenían mucho que hacer en el campo educativo. El problema adicional es que estos exámenes generalmente buscan verificar si los aspirantes y los que aspiran a promoverse realmente cuentan con algunos saberes de carácter cognitivo e incluso memorístico. Y esos exámenes casi nunca valoran o buscan identificar los saberes y los saberes haceres, e incluso los valores, las actitudes, las competencias, ahora está de moda decir socioemocionales, ¿no?, para el desempeño del trabajo docente. Sobre todo desprecian los saberes que se adquieren principalmente en las escuelas normales de nuestro país. Desprecian los saberes pedagógicos, los saberes didácticos y la experiencia y el compromiso que los futuros maestros adquieren en su primera etapa durante los periodos de observación y reflexión sobre la práctica de la docencia y sobre todo en sus prácticas intensivas, como se dice ahora, en situaciones auténticas de aprendizaje. Bueno, se desprecian los saberes que se adquieren en las normales, pero también desprecian a la educación normal, ¿sí? E incorporan saberes que se pueden adquirir en efecto en cualquier carrera de cualquier institución de educación superior, e incluso se pueden adquirir en un curso intensivo de preparación para la docencia, para pasar los exámenes. Este es otro de los fenómenos que están ocurriendo: el desprecio de la educación normal y el desprecio de los saberes adquiridos en la educación normal. Sí, yo creo que tenía razón Aurelio Muñoz cuando decía que conforme a ese esquema, por supuesto cualquiera podía ser maestro, bastaba con estudiar cualquier carrera, bastaba con prepararse bien para pasar el examen, y además incluso ni siquiera a veces era necesario eso, porque en una de esas hasta con el Tin Marín le atinaban y resultaban idóneos y en los primeros lugares de las listas de prelación. Los egresados de los bachilleratos hacían un cálculo: si cualquiera puede ser maestro, pues yo estudio otra profesión, porque si la vida me juega una mala pasada y repruebo el examen para el ingreso, pues tengo como tabla de salvación laboral la otra profesión para la que me formé. Hay una paradoja: a pesar de que desprecian los saberes pedagógicos, didácticos, los aprendizajes que se adquieren en la observación de la práctica y la práctica intensiva, los egresados de las escuelas normales, dentro de las propias reglas instauradas por el servicio profesional docente, obtienen generalmente mejores posiciones que los aspirantes que provienen de otras instituciones formadoras de maestros y de otras instituciones de educación superior. Es necesario ya, como se ha dicho aquí, cancelar la reforma curricular de la educación normal que deformó al plan de estudios de la educación normal. No es posible que para la formación de los futuros docentes se piense más en prepararlos, ¿sí?, para el mundo globalizado
otorgando prácticamente la cuarta parte del tiempo, del contenido, del currículum de educación normal a el aprendizaje de la segunda lengua. Yo cuando escuchaba a Aurelio Nuño hablar de nuestra futura república bilingüe en el transcurso de 20 años, yo decía, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? ¿Para qué aspirar a una república bilingüe cuando ya somos una república multilingüe y multicultural? Sí, este es el mayor absurdo que se pudo haber hecho con la malla curricular, porque en nombre de esa fantasía de construir una república bilingüe, sí, se sacrificó la formación pedagógica, la formación didáctica, la formación general, humanística y filosófica de los futuros docentes. No es posible que la única política para la educación normal sea una fingida política de fortalecimiento académico de las escuelas normales, cuando desde otro lado, desde el servicio profesional docente, se está desarrollando una política mucho más efectiva para la educación normal, la que busca irlas agotando progresivamente, vaciando, haciendo que caiga rápido la matrícula, que sea cada vez menor el número de egresados de bachilleratos que ingresen a las normales, y cuando esas aulas queden vacías, entonces, para quienes están definiendo y gestionando estas políticas, será mucho más fácil suprimirlas. No, si cualquiera puede ser maestro, cualquiera puede formarlos. Si cualquiera puede formarlos, las escuelas normales se convierten en instituciones prescindibles, intercambiables, clausurables. No es posible que la única política que se les pudo haber ocurrido en los últimos años hacia la educación normal sea la de su exterminio. Es como aquel médico al que le llega un paciente con una serie de males y le dice, yo te resuelvo tus males, y le corta la cabeza. Pero esta es una política cobarde y perversa. Y cuando digo cobarde y perversa, no son adjetivos. Es cobarde porque no se atreven a decirlo mientras se están vaciando las aulas de las escuelas normales y mientras está cayendo dramáticamente el número de aspirantes para el nuevo ingreso, incluso en algunas de las mejores escuelas normales del país. Y perversa porque no se atreven a decirlo. Cuando las escuelas normales se queden vacías y el gobierno decida suprimirlas, le dirán a las escuelas normales, te moriste solita, yo no te maté. Pero las comunidades normalistas y sus egresados podrán responderle al Estado, como los estudiantes de Ayotzinapa, no es cierto, fue el Estado, fuiste tú, y espero haber explicado por qué pienso que es el Estado, y ojalá y pronto termine esa tendencia que hemos vivido sobre todo en los últimos 15 años. Como dicen las diputadas y los diputados, es cuanto. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor. Bien, entramos.